La vida de mi tía era la imagen de la perfección. O al menos eso es lo que parecía para todos los que la rodeaban. Casado durante casi 2 décadas con un hombre, quien la proporcionó y la amaba a su manera tranquila. Tenía lo que muchos llamarían estabilidad. Su modesto hogar siempre estaba impecable, su jardín perfectamente mantenido y sus conversaciones educadas. Sin embargo, debajo de la superficie de ese exterior tranquilo, mi tía estaba inquieta. Su esposo era un hombre de hábitos. Se levantó en la misma hora todos los días. Se comió el mismo desayuno y regresó a casa de trabajo a la misma hora predecible. Aunque confiable, carecía de espontaneidad. Él no era cruel o negligente, pero sobre el tiempo, sus atenciones se habían alejado de ella. Sus conversaciones crecieron transaccional, centrado en las facturas, reparaciones de los hogares y el clima. El calidez y pasión que una vez compartieron tuvieron lentamente desapareció. Reemplazado por un silencio, eso se hizo más fuerte con cada año que pasa. Al principio, mi tía se culpó a sí misma. Ella me preguntaba si sus sentimientos eran irrazonables, una señal propia de egoísmo o inmadurez. Después de todo, no era una vida estable y segura, algo estar agradecido. Sin embargo, ella no pudo ignorar el vacío en su corazón. Ella anhelado por algo más. Algo eso la hizo sentir viva de nuevo. Ella conversación ansiosa que fue más allá del mundano, una conexión que no se sintió como una tarea. Su descontento es manifestado de maneras pequeñas e inmutables. Ella comenzó a vestirse más, incluso cuando ella no era yendo a cualquier parte. Ella permaneció más tiempo enfrente al espejo, prestando atención a detalles que solía pasar por alto. Una chispa de desafío se encendió dentro de ella, aunque ella aún no estaba seguro de lo que significaba o dónde lideraría. Su esposo, ajeno a los cambios, continuaron en su ritmo predecible. Los fines de semana, él cortó el césped o vio televisión. Incluso cuando se sentaron en la misma habitación, el distancia emocional, entre ellos sentidos insuperable. Mi tía miraría a él a veces, preguntándose si notó su infelicidad, pero él nunca preguntó. Quizás él también se había acostumbrado a la monotonía, y simplemente lo aceptó como la progresión natural del matrimonio. Amigos y vecinos los admiraban a menudo comentando lo perfectos que son parecía juntos. Era casi irónico cómo las apariencias podrían engañar. Mi tía sonreía cortésmente, asintiendo, todos mientras se preguntaba si alguien podría ver las grietas debajo de la superficie. Ella envidiaba a los que hablaron de pasión y aventura. Incluso si ella dudaba de tal, las cosas ya estaban destinadas a ella. Allá fueron momentos en los que ella consideró abordar sus sentimientos con ella marido, pero las palabras siempre se quedaron en su garganta. ¿Cómo podría explicar? Algo que apenas entendió a sí misma. No era que ella no le importara, ella lo hizo, pero el amor solo no parecía ser suficiente más. Se sintió invisible como un personaje secundario en su vida. Ella no se dio cuenta entonces, pero la inquietud que sintió fue el comienzo de algo que alteraría su mundo para siempre. Era el tranquilo antes de la tormenta. El momento en que ella la vida cuidadosamente construida comenzó a cambio. Aunque aún no podía ver el grietas que se forman en su base. Una tarde, mientras hace un recado en ciudad, la vida de Mayo cambió de alguna manera ella nunca anticipado. Ella estaba en la fila en un pequeño café, un lugar que rara vez visitaba, cuando escuchó una voz cálida y profunda detrás suyo. «Disculpe», dijo el hombre. «¿Tú sabes si este lugar tiene expreso?» Se dio la vuelta y lo vi. Un alto, confident Black American man con un sonríe que la desarmó instantáneamente. Ella tartamudeó algo sobre el menú y movido a un lado, avergonzado por ella reacción. Había algo magnético sobre él,
algo que ella no podía en todo lugar. Ella rápidamente pagó por su café y salió afuera. Pero antes de ella pudiera irse, se acercó a ella nuevamente. «Gracias por la ayuda allí», él dijo, sosteniendo su bebida con una sonrisa. «Soy nuevo en la ciudad y aprecio la orientación». La conversación fue breve, pero la dejó nerviosa. Él introdujo él mismo casualmente, explicando que recientemente se mudó al área para trabajar. Su encanto era sin esfuerzo y su comportamiento exuda. Una mezcla de confianza y calidez que se sintió desconocida pero intrigante para Sue. Se encontró sonriendo más de ella tenía en semanas, tal vez meses. Sobre las próximas semanas, sus caminos se cruzaron nuevamente en la tienda de comestibles, en el parque, incluso durante una de sus caminatas solitarias a través del barrio. Cada encuentro no era planeado, o al menos parecía de esa manera. Intercambiaron bromas en primero, pero gradualmente. Sus conversaciones se hizo más largo y más personales. Él preguntó sobre sus intereses, su vida y que la hizo feliz. Estas fueron preguntas ella no se había preguntado en años. Su reacción inicial fue mantenerlo a distancia. Ella sabía cómo podría verse esto. ¿Cómo podría sentirme a alguien que mira desde afuera? Pero su atención fue embriagador. No solo escuchó sus palabras, parecía escuchar las emociones tácitas detrás de ellas. Ella encontró ella misma riendo libremente en su presencia, algo que no había hecho en mucho tiempo. Por su parte, nunca sobrepasó o empujó demasiado fuerte. Tenía una forma de haciéndola sentir a gusto, como si las conversaciones fueran un espacio seguro, gratis por juicio o expectativa. Era un marcado contraste con los intercambios de rutina ella compartió con su esposo, que tenía que estar mecánico y desprovisto de calor. Un día, mencionó cuánto admiraba su inteligencia e ingenio. Ella sonrojado, sin preparación para tal directo elogio. Ella no podía recordar la última vez que alguien la había felicitado de una forma tan genuina. Sus palabras se demoraron en su mente mucho después de su reunión, reproduciendo como una canción que no pudo gritar. Aún así, la culpa se metió. Ella intentó para racionalizar sus interacciones, diciendo a sí misma no era más que conversación amistosa. Sin embargo, en el fondo ella sabía que estaba pisando un terreno peligroso. Había una conexión entre ellos que se sintió innegable, un tirón que era ambos emocionante y aterrador. Cada encuentro la dejó con una mezcla de emociones, emoción, culpa y un anhelo que no pudo ignorar. Los límites que tenía confiado durante tanto tiempo empezó a difuminar, y aunque ella trató de resistir, se sintió a sí misma siendo más profunda en algo que ella no entendió completamente. Comenzó con un mensaje una noche. Como mi tía se sentó sola en su sala de estar, su teléfono zumbó. Era él enviando un texto simple que decía, «Espero que tu día fue bueno». Ella miró la pantalla para lo que se sintió como una eternidad, dividido entre ignorándolo y respondiendo. Eventualmente, ella escribió, «Estaba bien, gracias. Espero que el tuyo también lo fuera». Ese pequeño intercambio abrió la puerta a más frecuentes conversaciones. Empezaron a enviar mensajes entre ellos diariamente, sus textos gradualmente cada vez más personales. Él compartió historias sobre su vida, sus luchas y sus sueños. Ella se encontró abriéndose de una manera que no lo había hecho en años, confiando en él sobre sus frustraciones, sus sueños no cumplidos, y el vacío que sintió en su matrimonio. Pronto, su conexión se movió más allá del reino digital. Una tarde, invitó a ella para tomar un café, sugiriendo un café tranquilo fuera de la ciudad. Ella dudó, sabiendo qué podría significar.
pero su curiosidad y el deseo de su compañía la superó mejor juicio. Cuando ella llegó, él ya estaba allí, esperando con esa sonrisa familiar y desarmadora. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si se hubieran conocido durante años. Él la hizo reír, la hizo sentir vista, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió como algo más que una esposa o una ama de casa. Se sintió como ella otra vez. Mientras la tarde se extendía hasta la noche, se dio cuenta de que no quería que terminara. No se detuvo allí. Sus reuniones se hizo más frecuente, cada uno sentimiento más íntimo que el anterior. Él nunca la apresuró, nunca la presionó, pero la química entre ellos era innegable. Ella comenzó a anhelar su presencia. Él la miró, la forma en que la hizo sentir viva. La primera vez que cruzaron la línea era inevitable y abrumador. Ella había pasado tanto tiempo negando sus propias necesidades que la intensidad del momento la dejó sin aliento. Él fue gentil, atento y todo no se había dado cuenta de que estaba desaparecido. Sin embargo, tan pronto como terminó, culpa la lavó como una ola de marea. Ella sabía que lo que había hecho estaba mal, sabía la traición que había cometido, pero ella no pudo arrepentirse enteramente. Continuaron su aventura en secreto. Reunión siempre que pudieran. Compartir momentos que se sintieron robados de otra vida. Él sacó un lado de ella que pensó que se había perdido. A juguetón, apasionado y seguro versión de sí misma. Ella comenzó a ver el mundo de manera diferente, notando colores y detalles que había pasado por alto en su rutina monótona. Pero la doble vida comenzó a pasar factura. Ella volvería al hogar de su esposo, su corazón pesado con el peso de sus acciones. Cada amable palabra de él, cada pequeño gesto me sentí como un recordatorio de la confianza que ella estaba rompiendo. Sin embargo, el tirón hacia el otro hombre era demasiado fuerte para resistir. Ella se dijo a sí misma que no duraría, que era solo una fase, un escape temporal. Pero con cada día que pasa, sus sentimientos por él se profundizan. Ella se encontró soñando con una vida en la que no tenía para esconderse, donde ella podría estar con él abiertamente. Era una fantasía peligrosa, una que bordeó las líneas entre la realidad y deseo, dejándola más conflictiva que nunca. Las grietas en su fachada cuidadosamente construida comenzaron a mostrarse. Una noche, su esposo le preguntó por qué ella parecía distraída últimamente. La pregunta la pilló desprevenida, y su excusa de murmullo apresuradamente no lo satisfizo. Él no presionó más, pero ella podría sentir su creciente inquietud. Era solo una cuestión de tiempo antes del saldo ella. Estaba manteniendo precariamente, lo haría colapsar. El desenredado comenzó cuando ella accidentalmente dejó su teléfono en el mostrador de cocina. Un mensaje de él flotó en la pantalla, inocuo en su redacción, pero íntima en su familiaridad. Su esposo lo vio antes ella podría intervenir. Su rostro se tensó, y el silencio entre ellos se sintió sofocante. No la confrontaron inmediatamente, pero el aire en la casa está desplazado. Esa noche, ella yacía despierta lidiando con la realidad de lo que ella había hecho. La culpa que había tratado de suprimir ahora la consumió. Ella pensó sobre las elecciones que la habían traído hasta este punto, las mentiras que le habían dicho, y la confianza que ella se había roto. Su marido, ajeno por tanto tiempo, no era más largo ciego a la distancia entre ellos. La confrontación llegó 2 días más tarde. La encontró en la sala de estar, su voz temblando mientras preguntó, ¿hay alguien más? Ella pudo ver el dolor en sus ojos, la traición grabada en su expresión. Por un momento, ella pensó en negarlo, en aferrarte al delgado velo del secreto que todavía permaneció.
pero el peso de sus acciones era demasiado pesado para soportar. Ella sintió incapaz de conocer su mirada. Que siguió era una tormenta de emociones: ira, incredulidad, tristeza. Exigió respuestas, y ella luchó por encontrar las palabras. ¿Cómo podría explicar el vacío que sintió? En la forma en que su vida había perdido su significado, y cómo otro hombre la había hecho sentir viva de nuevo. Cada explicación sonaba hueca, todas las disculpas insuficientes. Las consecuencias no estaba confinado en su matrimonio. Palabra del asunto se extendió a través de su pequeña comunidad. Susurró en tonos y miradas de conocimiento. Amigos se distancian a sí mismos, y a los miembros de la familia expresó su decepción. En la imagen de su vida perfecta estaba destrozada, reemplazada por una realidad no había sido preparado para enfrentar. En cuanto al otro hombre, su relación no sobrevivió al caos. Él la cuidó, pero la tensión de sus circunstancias y la culpa ella llevó demostró demasiado. Se separaron formas en silencio, ambos sabiendo que su conexión, por profunda que no pudiera explicar el daño que había causado. En las consecuencias, mi tía se quedó para elegir por las piezas de su vida. Ella y ella marido separado, aunque no sin conversaciones largas y dolorosas sobre lo que había salido mal. Ella no lo culpó enteramente. Ella reconoció su propio papel en el desglose de su matrimonio, pero tampoco pudo negar la verdad. Ella tenía estado buscando algo que no pudo darle, algo que ella ni siquiera había completamente entendido a sí misma hasta que fue demasiado tarde. Meses después, como ella reflexionó en todo lo que había sucedido, ella sintió una mezcla de arrepentimiento y claridad. El asunto le había costado caro: matrimonio, su reputación y la confianza de los más cercanos a ella. Pero también la obligó a enfrentar las partes de ella misma. Había ignorado durante mucho tiempo. Ella se dio cuenta de que el vacío que sentía no era algo que otra persona podía llenar. Era algo que necesitaba dirección dentro de sí misma. Aunque el camino forward era incierto, ella prometió vivir con más honestidad, para enfrentar sus sentimientos en lugar de enterrarlos, y buscar cumplimiento de una manera que no llegó a el gasto de los demás. La experiencia había dejado cicatrices, pero también había enseñado sus lecciones que llevaría por el resto de su vida.